sobre citogenética. Ya, entonces ya les había comentado un poquito de lo que trata, entonces vamos a dar tiempo, no han ingresado más, entonces, y el tiempo está pasando, entonces vamos a dar inicio. ¿Me escuchan? ¿Se escucha el audio? ¿Está bien? Buenas tardes, doctora. Sí, se le logra escuchar. Muy bien, excelente. Cualquier interrupción, por favor nos avisan, ya si es que se llegara a cortar o no se escucha bien alguna parte, entonces nos avisan para poder repetir y recalcar. Muy bien, listo. Doctora Gloria, bienvenida a su tiempo. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Bueno, saludarles por este medio a todos los presentes, a todos los futuros colegas de la carrera de bioquímica, dar un agradecimiento personal a la doctora Patricia, que me da esta oportunidad de presentarles una materia, un tema. En este caso tengo que resumir toda una ciencia en tres cortos temas para darles a conocer con respecto a este tema de la citogenética humana. Nuestro contenido en este transcurso de la semana va a ser citogenética humana, la citogenética molecular, y el día viernes vamos a estar viendo lo que es el tema de la aplicación y la utilización del cariotipo. Les vamos a ir capacitando por este medio el reconocimiento y la utilidad del cariotipo en los pacientes con cromosomopatías. Entonces, daremos un inicio a lo que vinimos, a lo que vine a compartirles lo que es este tema muy hermoso, que espero realmente les sirva de provecho para la vida profesional. Entonces, esperemos un momentito que cargue la presentación. En unos segundos. Listo, ¿me escuchan todos? Espero que sí. ¿Correcto el audio? Sí, doctora. Se escucha, doctora. Sí, doctora, se escucha. Perfecto. Bueno, mi nombre, Gloria Aguirre, que va a estar presentándoles la citogenética en esta semana. Cualquier consulta, duda, ahí les presento mi correo electrónico para poder aclarar algunas consultas que ustedes tengan en el transcurso de la exposición de estos temas. ¿Ya? Entonces comenzaremos con la citogenética humana. Sabemos que en todas las materias es necesario nomás recordar la historia del surgimiento de esta área, en este caso la citogenética. ¿Ya? Un breve resumen les voy a hacer para no aburrirlos mucho con el tema de la historia, pero es importante nomás mencionar algunos aspectos, porque si bien estas técnicas son bastante ya antiguas, en nuestro medio son relativamente nuevas, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir un poquito fortaleciendo ya con la nueva generación que vaya saliendo, ¿no? A partir de estos años siguientes, para ir concientizando a nuestros profesionales para que vayan y apliquen estos exámenes de los cariotipos y todo eso, ¿ya? Entonces, un breve resumen de esta historia, ¿no? Podríamos mencionar que entre los años 1880 y 1900 se han descrito principalmente en ese intervalo los cromosomas, gracias a los mecanismos de la mitosis y de la meiosis. Pero en los años 1888, y gracias al trabajo de Walter Fleming, se ha ayudado a resurgir la citogenética como área intercampo entre la citología y la genética principalmente. Además que a Walter Fleming se lo considera como el fundador de la citogenética,
ya que también colaboró en describir los cromosomas del hombre actualmente. Ahí podemos ver una fotografía de uno de los pioneros en esta área, ¿no? Continuando con el año de 1888, les mencionaba, este colaborador, Waldeyer, introdujo el término de los cromosomas, el cual proviene del griego croma, color, soma, cuerpo. El hecho de reconocer o el de aplicar estas tensiones en este cuerpo coloreado nos ayuda a poder estudiar, ¿no?, esas estructuras cromosómicas, en este caso en su estudio de Waldeyer, ha podido investigar sobre los cromosomas de la Drosophila, utilizando colorante Giemsa. Pero la evidencia o el fortalecimiento de esta área lo debemos a un filipino, Jojin Tillo, y un sueco, Albert Levan. Ambos contribuyeron en el año 1956. Estos investigadores principalmente aplicaron sus estudios en células fetales del pulmón en etapa de mitosis. Estos dos investigadores descubrieron que el número de cromosomas humano corresponde a 46. Además, estos dos pioneros en la época del resurgimiento de la citogenética ayudan a identificar la morfología de cada uno de los pares cromosómicos que está presente en el ser humano. Justamente en esta época de 1958 y años posteriores, se presentaron otros investigadores que también sugirieron que el hombre tenía 48 cromosomas. Entonces, ante esta controversia de 46 o 48 cromosomas, el año 1958, estos dos investigadores, Tijo y Levan, deciden realmente poner punto final a este tema, ¿no? Y estudian 1.800 células provenientes de 13 individuos, trabajadores de laboratorio. Entonces ellos procedieron a cultivar muestras de diferentes tejidos de estos pacientes en sí, y confirmaron el número de los cromosomas con la presencia de 46 cromosomas. Entonces, ahí denota, ¿no?, que es el inicio real del nacimiento de la citogenética humana, concluyendo que el ser humano presenta 46 cromosomas. Ya habíamos pasado un poquito de la historia, y es necesario nomás mencionar estos antecedentes, ¿no?, que con el avance de diferentes áreas como la biología, la genética y la citología, es la combinación de todas estas áreas, ciencias, nos han permitido formar la nueva ciencia llamada citogenética. Entonces, la citogenética tiene un principal objetivo, ¿no?, que es el de estudiar los cromosomas y las alteraciones estructurales en nuestros pacientes, ¿no? Por tanto, concluimos con este punto de los antecedentes que la citogenética humana se va a encargar principalmente del estudio del conjunto de cromosomas de un individuo o de una especie. Es bueno remarcar que la citogenética en sí es
es la rama de la genética. Al ser parte de la genética, va a estudiar un material genético, material hereditario, que está dentro de las células. El área de la citogenética nos va a ayudar al estudio y el análisis de los cromosomas, ya que el material genético está dentro de los cromosomas. Por tanto, el estudio de los cromosomas es muy interesante, muy necesario, pero debemos dejar muy en claro que el estudio de los cromosomas no se llevarían a cabo si no son gracias a las técnicas de bandeo. Estas técnicas de bandeo nos facilitan, nos posibilitan el estudio del número de los cromosomas, nos permiten identificar la forma de estas, como por ejemplo vemos en la imagen de la izquierda, corresponde a una metafase. Esta metafase está sometida a un bandeo GTG. Yo se los voy a desglosar un poquito más de las técnicas de bandeo más adelante. Ahorita solamente quiero que vean que gracias a la aplicación de las técnicas de bandeo podemos ver una diversidad de cromosomas en esta imagen, ¿no? Pequeños, grandes, con varias bandas, con poquitas bandas, así macroscópicamente, ¿no? En esta imagen. Entonces, todas estas técnicas de bandeo nos ayudan a identificarlas, pero sin dejar de lado que el patrón de bandeo es propio de cada cromosoma. No se repite entre un par y el otro par. Son irrepetibles. Entonces, de ahí el reconocimiento con GEMSA es bastante, nos ayuda bastante en el diagnóstico. También debemos dar gracias, ¿no?, a la utilización de las técnicas de hibridación in situ. Seguramente han debido llevar estos fundamentos, estas técnicas en biología molecular. Principalmente las técnicas de hibridación in situ corresponden a una técnica molecular. En este caso, el in situ se refiere a que lo estamos realizando en una placa, en este caso en un portaobjetos. Gracias a la utilización de sondas marcadas, podemos evidenciar regiones específicas de los cromosomas. En esta imagen, por ejemplo, gracias a la microscopía de fluorescencia y la utilización de sondas marcadas con fluorócromos específicos, se diseñan, ¿no?, estas sondas blanqueando regiones específicas de cada cromosoma, según lo que estoy buscando. Por ejemplo, ¿qué tal si estoy buscando lugares puntuales en el cromosoma 21? Entonces mis sondas van a direccionarse a buscar esos puntos en los cromosomas del par 21. Entonces, gracias a la microscopía de fluorescencia, vamos a lograr ver la luz, la fluorescencia en esas regiones de esos cromosomas, ¿no? Entonces, la aplicación de las técnicas moleculares no se deja de lado en lo que es en la citogenética. Ya, entonces, aplicando y conociendo ambas técnicas, la citogenética molecular y la citogenética convencional, el número y la morfología de los cromosomas de una célula siempre van a ser constantes, ¿ya? Ya en el caso patológico ya vamos a estar viendo un poquito que la utilización de estas técnicas, ¿no? Es bueno mencionarles que para hacer un análisis, la aplicación correcta de la citogenética en sí, debemos obtener
cromosomas en etapa de metafase. Este esquemita les hago un resumen, ¿no?, del ciclo celular, donde está presente la interfase con la fase G1, S, G2, y posterior a esto, la mitosis, ¿no? Señalarles que el ciclo celular está compuesto, bueno, en la etapa en la fase de la mitosis, tenemos 4 fases básicas: profase, metafase, anafase y telofase.
o la solicitud de examen de cariotipo también puede ser utilizado para diagnósticos prenatales. Es el caso de las mamás con edades de mayor a 35 años. Entonces, como bien se habrán dado cuenta, ya estos tiempos ya han ido cambiando y ya la mujer ha postergado muchos años la etapa de la maternidad, no solo por el factor de los estudios y todo eso, sino por el ambiente laboral, ¿no? Hay muchas empresas en las que realmente consideran si tienes hijos, no tienes hijos y todo eso. Entonces, por muchos factores, las mujeres, y me incluyo, se va postergando, ¿no?, la maternidad, pero no podríamos descartar un embarazo futuro, y en nuestro medio ya se ha presentado en bastantes casos que mayor a los 35 estamos buscando el embarazo. Entonces, la utilización de los cariotipos es aplicado para estas mamás ya, para descartar las cromosomopatías, ¿no? Ya que se relaciona con una mayor edad materna, el riesgo de las cromosomopatía también aumenta. Entonces, una mujer gestante, tranquilamente con la evaluación de un genetista, puede solicitar su examen de cariotipo, pero en líquido amniótico, ¿ya? Entonces, en estas pacientes, principalmente al ser la amniocentesis, se llama la técnica, ¿ya?, para obtener el líquido amniótico en las mujeres gestantes. En estas pacientes hay que considerar que esta técnica es bastante invasiva, ¿no?, el de obtener líquido amniótico. Pero antes de tomar esta decisión del líquido amniótico, se deberá de analizar y de realizarse en sí la mamá bastantes otros exámenes de rutina y otros de especialidad, como ser los biomarcadores de screening prenatal, los cuales corresponden a una FP principalmente. Entonces, estos marcadores, si llegan a presentarse alguna alteración de estos biomarcadores, también habría una sospecha de una cromosomopatía en la mamá. Se analiza con el médico genetista, con la paciente, el de realizar el líquido, la toma de muestra del líquido amniótico para realizar un cariotipo, ¿no? Además, no solamente es para un diagnóstico prenatal, sino también puede ser aplicado para estudios de diagnóstico postnatal, ¿ya? Aquellos pacientes o aquellos niños que nacen con algunas afectaciones fenotípicas características a algunos síndromes, como ser el síndrome Turner, ¿no? Esta imagen nos da algunas características del fenotipo. Estos pacientes principalmente presentan casos de falla ovárica y muchas de ellas también infertilidad, y lo más notorio es la talla baja, ¿no? Entonces, estas sospechas de este síndrome deben ser también confirmados con un estudio de cariotipo. Porque estas pacientes generalmente lo de años, pero las mamás principalmente se van alertando porque estos pacientes tienen un retardo en el crecimiento, ¿ya? Entonces tienen talla baja en comparación a la talla media en la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces son características que deben ser, como les había dicho, evaluados siempre por un
médico genetista. Entonces, la herramienta del cariotipo en estos pacientes nos van a ayudar a confirmar la ausencia de un cromosoma X en estos pacientes o alteración estructural de algún par del cromosoma X. ¿Ya? Entonces, de ahí radica, ¿no?, la importancia del cariotipo. Pero la utilidad del cariotipo puede también servirnos en casos en el área de pediatría cuando los pacientes presentan genitales ambiguos. Esta es una alarma pediátrica en el momento del nacimiento, donde las características genitales no son muy marcadas a confirmar varón o mujer en caso de los recién nacidos. Entonces, de ahí a la alarma del pediatra, donde nos solicitan, ¿no?, al laboratorio el estudio de cariotipo, porque en muchas ocasiones estos pacientes son mal diagnosticados con respecto a su sexo, y ya es donde en la etapa de la niñez se ve afectado, ¿no?, muchas características en estos pacientes. Entonces, el diagnóstico oportuno con un cariotipo, tomó la muestrita de sangre de estos bebés con un cariotipo, claramente se debe ver la presencia del par cromosómico XX o XY. ¿Ya? Entonces, en caso de que se confirme el sexo del recién nacido, para ayudar con el tema del desarrollo genital, ya se inducirán con terapia hormonal. Eso ya lo vaya analizando el médico, ¿no?, el médico tratante. Pero de ahí, ¿no?, radica la pertinencia de estos estudios en estos casos. Y estos son algunos ejemplos que les menciono, ¿no? En el tema de la oncología también es bastante requerido lo que son los estudios de los cariotipos, ya que tienen una base principalmente de aberraciones cromosómicas, como ser en caso de la leucemia mieloide crónica, ¿no? Entonces, esta enfermedad, esta leucemia, es característica porque hay una presencia de una translocación en el cromosoma 9 y cromosoma 22. Entonces, esta translocación produce la enfermedad, que es la leucemia, ¿no? Entonces, el cariotipo también es bastante útil en estas otras áreas, ¿no? En casos de infertilidades, por ejemplo, también es necesario la utilidad del cariotipo, ya que en muchas ocasiones los abortos son bastante recurrentes en alguna pareja, sin causa aparente, ¿no? Sin, no sé, ¿cómo se diría?, causas ambientales y todo eso. Entonces, hay que nomás descartar alguna alteración en el examen del cariotipo, ya sea en el varón o ya sea en la mujer. Mejor si la pareja se realizan este estudio para aclarar, ¿no?, las dudas, las posibles causas de la infertilidad, o en algunos casos también que se pueden producir alteraciones en abortos recurrentes, ¿no? A veces los abortos tienen tiempos en el primer trimestre, por ejemplo, y generalmente hay algunas cromosomopatías que son incompatibles con la vida. Entonces, esos restos abortivos también pueden ser cultivados, ¿ya? Entonces, puede haber paciente que 2, 3 veces se haya abortado sin causa conocida. Entonces, ese tejido abortivo es tranquilamente cultivado y realmente se confirmaría si hay alguna causa cromosomopática en este resto abortivo, ¿no?, que haya producido eso. A ver, continuemos. Entonces, en todos los casos que les había mencionado, para todas las situaciones clínicas que se nos pueda ir presentando, es necesario la aplicación de esta técnica, ¿no?, la aplicación de la citogenética tradicional
haciendo uso de y estudiando los cromosomas metafásicos. Como ya les había mencionado, necesitamos inducir la etapa metafásica, el ciclo celular en sí. Esto lo vamos a obtener únicamente con algunos aditivos que nos van a ayudar a estimular la división celular, esto in vitro. Pero además es necesario comprender y aplicar las técnicas de cultivo celular, ¿no? Ya que el cultivo celular es la base principal para obtener, obtener el examen del cariotipo, ¿no? Esto en condiciones de esterilidad, como bien ya sabemos, evitar los contaminantes, mantener el flujo unidireccional de los laboratorios y todo eso. Entonces, el principal objetivo del cultivo de tejidos va a ser incrementar la cantidad de células en división mitótica para posteriormente identificar los cromosomas y realizar un diagnóstico fidedigno. Hablemos del cultivo celular, ¿qué les parece? A ver, entonces, no sé si en alguna práctica laboratorial habrían realizado esta técnica del cultivo celular, pero actualmente donde trabajo hay pocos laboratorios que tienen las condiciones apropiadas, ¿no?, para implementar esta técnica del cultivo celular. Pero no es imposible, ¿no? Pueden haber laboratorios pequeños que, readecuándolo, podemos obtener condiciones de esterilidad para aplicar, ¿no?, esta técnica del cultivo celular. Entonces, el cultivo celular va a presentar 3 principales etapas, ¿no? La primera, que corresponde a una siembra celular. Esta va a ser la primera etapa en la cual las células de la muestra van a ser colocadas en un medio de cultivo que va a contener todos los requerimientos nutricionales para estimular, para la proliferación celular. Entonces, según el tipo de muestra, por ejemplo, ahí les señalo algunas, ¿no? En caso de la sangre periférica, se van a requerir algunos aditivos, la sangre fetal, el líquido amniótico, medios de cultivo, por ejemplo, el AmnioMax, que ya viene medios de cultivo de empresas ya que ya han diseñado estos medios de cultivos, directo para cultivar estas muestras, ¿ya? Entonces, dependiendo al tejido que vayamos a cultivar, se van a adicionar estos aditamentos, ¿no? Como ya les había mencionado, en caso de la sangre periférica, nosotros necesitamos estimular la mitosis. ¿Para qué? Para inducir la división celular. Esto entonces debemos hacerlo siempre en condiciones de esterilidad, manteniendo recalcando el uso de materiales estériles, de uso único, principalmente, ¿no? Ya, entonces seguiremos con la segunda etapa, que es el mantenimiento del cultivo. Estas 3 etapas que les estoy mencionando es un resumen. Se los voy a detallar más adelante, punto por punto. ¿Ya? Esto es en general. Entonces, con respecto al punto 2, mantenimiento del cultivo. En esta etapa es necesario mantener, como bien dice el recuadrito, mantener las condiciones óptimas para la célula. En esto, que recalcamos, mantener las temperaturas, la humedad, el pH, además que el tiempo va a variar, el tiempo de cultivo va a variar de un tejido al otro. Sí le cobran.
¿Alguien tiene el micrófono activado? Jocelyn, tu micrófono está abierto, Jocelyn Gabriela. Jocelyn. Listo. Ahora sí, continuamos, ¿no? Con el punto 2, con respecto al mantenimiento del cultivo. Como les había dicho, el tiempo de mantención del cultivo va a variar de un tejido al otro. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos, la división inicia con intervalos de 24 horas, pero generalmente el cultivo es mantenido de 48 a 72 horas aproximadamente. O sea, no es necesario ni menos ni más. Es un tiempo ya estandarizado para el cultivo de los linfocitos. A diferencia del líquido amniótico, esta muestra, por ejemplo, requiere un tiempo de mantenimiento mayor que oscila de 1 a 2 semanas, ya que la tasa de crecimiento no es muy predecible, como en el caso de los linfocitos. Entonces, el tiempo se va prolongando. Pero ustedes dirán, 14 días me va a durar todo el medio de cultivo, no se van a ir disminuyendo los aditivos y todo eso. Entonces, es así, se va a ir disminuyendo. Es por eso es que el mantenimiento de este cultivo de líquido amniótico debe ser renovados, ¿no? Una vez cultivado, periódicamente se van evaluando, observando las características de pH y todo en el frasco de cultivo. Entonces, según a esto, vamos a ir renovando el medio de cultivo en caso del líquido amniótico, ¿no? Ese es el único caso en el cual nomás es un tiempo prolongado, ¿no? Otro ejemplito, en caso de la médula ósea, es un tiempo menor, son 24 a 48 horas máximo, ¿no? Porque la médula ósea ya en sí contiene células activas en división, entonces el tiempo mayor a 48 horas ya es muy innecesario, ¿no? Entonces, continuemos con la última etapa del cultivo celular, la cosecha celular. En esta etapa, el principal objetivo es detener la división celular, ¿no? En este momento, es en la etapa en la que las células se deben mantener en etapa de metafase. En esta etapa también se debe de provocar in vitro un aumento, un incremento del volumen celular para lograr una dispersión de los cromosomas dentro de la célula, para llegar a obtener una distribución de los cromosomas que sean fácilmente analizables, ¿no?, por el operador. También en esta última etapa hacemos uso de los fijadores, los cuales tienen el objetivo de preservar a la célula, conservar la membrana y principalmente, ¿no?, fortalecer, endurecer la membrana celular para que nuestros cromosomas posteriormente a la fijación lleguen a ser bandeadas por los diferentes técnicas de bandeo, ¿no? La más usada, la bandeo GTG, pero los vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, estas son las principales etapas del cultivo celular, pero ustedes me dirán que cómo hago esto, si yo lo podría hacer en algún laboratorio y todo eso, y como les decía, si bien hay laboratorios en hospitales de tercer nivel que podían implementar estas técnicas de cultivo celular, en condiciones, en laboratorios acondicionados, es posible realizar esas técnicas de cultivo celular. Si bien no contamos con una cabina de flujo laminar tipo 2, por ejemplo, podríamos suplir ese ambiente estéril, ese equipo que me permite una esterilidad en la muestra, quizá proceder a trabajar cerca de un mechero, ¿no? Entonces, ahí radica el ingenio bioquímico, ¿no?, que nos va a permitir
experimentar con todas estas condiciones ambientales que nos ayuden a obtener un resultado bueno, ¿no? No puedo decirles que en mi caso nunca se me ha contaminado un medio de cultivo. Suele haber casos en los que se contamina, ¿no? Lo que sí hay que evitar es llegar a una contaminación considerable que realmente me quiten todos los nutrientes a mis células y que eviten el crecimiento celular, ¿no? Entonces, siempre cuidando, ¿no? Los factores de esterilidad y todo eso, el manipular las muestras, todo eso, la cabina en este caso, la estufa, son puntos que pueden llegar a ser puntos de contaminación, pero esta técnica de cultivo celular no debería de evitar que nosotros como bioquímicos lleguemos y apliquemos estas técnicas para obtener y aplicar las técnicas del área de citogenética humana, ¿no? Ya, entonces venimos a esto. Y espero que haya mucha gente que les guste este tema con respecto a la técnica del cultivo celular, en el caso de linfocitos, ¿ya? Entonces, este es el esquema básico. Hubiera sido interesante, ¿no? Llevar a cabo esta técnica de cultivo de linfocitos en el laboratorio, ¿no? Dios mediante, conforme vayan levantándose algunas restricciones, posiblemente podríamos ir realizando algunas de estas técnicas de cultivo celular, pero no podemos dejar de lado el principio, ¿no? El fundamento y los reactivos principales para llevar a cabo esta técnica. Entonces les voy a ir yo un poquito aclarando paso por paso el procedimiento del cultivo celular. El primer punto, ¿no? Aquí, la obtención de la muestra. En este punto, la recolección de la muestra debe ser realmente crucial para aplicar el cultivo. Si bien vamos a trabajar con sangre venosa, no es cualquier muestra de sangre, ¿no? La sangre, la muestra sanguínea debe estar conservada también con parina, debe ser tomado en tubos de parina de tapa verde. Otro ejemplo tenemos el líquido amniótico, por ejemplo, ¿no? Debe ser tomado por especialistas para esta toma de muestra, no cualquiera va y toma esta muestra, ¿no? En caso de médula ósea, lo propio. Nosotros como bioquímicos, si bien puede haber algún profesional que sí tiene la destreza para la toma de muestra, siempre, ¿no? Precautelando el bienestar del paciente, se va a proceder con personas con bastante destreza para la toma de muestra, para un cultivo adecuado. El transporte de estas muestras también son cruciales. Si bien nos remiten muestras, nos podrían remitir muestras de otros departamentos, nosotros como profesionales bioquímicos habrá que tener algunos criterios de aceptación y de rechazo, ¿no? Entre ellos va a ser la temperatura de conservación. Al ser células, no me es permitido aceptar estas muestras que se hayan congelado, ¿ya? El mismo efecto de temperatura puede dañar mis células. ¿Y qué voy a cultivar? Nada, o escasas células, y mi producto va a ser pocas células, no voy a poder analizar, etcétera. Entonces, partiremos de la toma de muestra correcta en las condiciones que el laboratorio considere necesarias para que no volvamos a pedir una nueva muestra a estos pacientes, ¿no? En el caso del líquido amniótico, por ejemplo, también los especialistas deben de remitirnos estas muestras lo más frescas posible. No puede ser de que me hayan tomado la anterior semana y me la traigan ahora y todo eso, ¿no? En caso del líquido amniótico, estas células no son abundantes, ¿ya? Entonces debemos de enriquecer bastante el medio de cultivo para obtener el crecimiento considerable para el posterior
estimulación de las células. Entonces, mucho denota en la toma de muestra, ¿no? Es importante el transporte, ya lo sabemos, como, con condiciones de bioseguridad, etiquetados, rotulados, todos aquellos van a ser los criterios de aceptación para nosotros que vamos a ir a aceptar estas muestras, ¿no? Provenientes de pacientes con afectaciones genéticas, cromosómicas y todo eso. Posterior a la obtención de la toma de muestra, esta muestra debe ser sembrada en el medio de cultivo adecuado, ¿ya? Que contengan los aditamentos necesarios según el tejido que yo vaya a cultivar. Por ejemplo, en esta etapa en este ejemplo del cultivo de linfocitos, es necesario someter o aplicar lo que es el medio de cultivo, el RPMI. Estos ya vienen de casas comerciales, que contienen ya los aditivos correspondientes con respecto a buffer, aminoácidos e indicadores, ¿no? Para ver si hay alteraciones en el pH y todo eso. También hay que considerar que en esta etapa debemos de someter, o bueno, agregar el suero fetal bovino, ¿no? Que contiene los principales inductores del crecimiento celular. Al tratarse de la sangre venosa, debemos de agregar mitógenos, ¿no? El mitógeno utilizado en esta muestra es la fitohemaglutinina. También lo encontramos en casas comerciales, que ya lo vienen hechas, pero experimentalmente en mi trabajo no hemos podido conseguir este reactivo en un tiempo corto. Comprenderán que a veces el hecho de las adquisiciones de estos reactivos tardan, pero tenemos un compromiso con el área de discapacidad en algunos momentos en los que nos dicen, les mandamos muestras y tienen que hacerlo. Entonces, nosotros, esta fitohemaglutinina principalmente se obtiene de los frijoles rojos, ¿ya? Entonces, estos frijoles rojos nosotros los hemos encontrado en el mercado, en el subsidio, por ejemplo, nos vendieron estos frijoles rojos. Entonces vimos cómo obtener fitohemaglutinina a partir de los frijoles rojos, como experiencia propia, les digo, ¿no? Entonces, con el colega de mi trabajo, hicimos extractos a partir de estos frijoles y obtuvimos, ¿no? Inductores de mitosis. Como les digo, nada es imposible para el ingenio bioquímico, que tenemos que darnos modos, ¿no? Para llegar a aplicar estas técnicas. Eso con respecto a la fitohemaglutinina. Como ya les había mencionado, con respecto al tiempo de incubación, en este caso de nuestra muestra de sangre, está delimitado por 3 días, 72 horas. Este tiempo ya está estandarizado en el de sangre, pero también hay otras muestras que requieren otro tiempo extra. Ya les había dicho, ¿no? La médula ósea, por ejemplo, requiere como máximo 48 horas, porque esta muestra ya tiene células en división activa, entonces no es necesario ponerlas mayor a 48 horas, yo voy a obtener células en división y puedo analizar los cromosomas. En caso de los tejidos sólidos, requerimos siempre un poquito más de tiempo, ya que el crecimiento, ya que no crecen a tasas que se pueda predecir, es por tanto que el crecimiento dura generalmente de 1 a 2 semanas, ¿no? Entonces, la renovación de los medios de cultivo, ya les había dicho, es necesario para este tipo de muestras, para que no se me eche a perder, ¿no? Chao aditivos, chao nutrientes, de nada me sirvió tomarle la muestra de líquido amniótico, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez obtenida, o bueno, teniendo claro el tiempo de incubación según el tipo de muestras, debe ser incubadas estas a 37 grados centígrados, ¿no? Por
la temperatura corporal, semejante a la in vivo. Continuando este procedimiento, añadimos la colchicina. En esta etapa debemos de recolectar las células en metafase. ¿La colchicina qué es? Es un inhibidor mitótico. Igual tenemos ya las casas comerciales que nos proveen de este reactivo y los utilizamos directamente. No son muy caros estos reactivos, entonces tenemos al alcance para realizar esta técnica, esta etapa. Su acción principal de esta colchicina es impedir la formación del uso mitótico. Entonces, nos va a detener a las células en etapa de metafase para su posterior estudio, ¿no? Continuando con este esquemita, nos vamos a la aplicación de la solución hipotónica. La solución hipotónica es agregada en la suspensión posterior a la adición de la colchicina, ¿ya? Esto con la única finalidad de que el volumen celular sea mayor. Voy a hacer participar a alguien. Voy a escoger a alguien al azar, espero que esté atenta y me ayude a definir qué es una solución hipotónica, ¿ya? La persona que vaya a llamar puede activar su micrófono y me dice, ¿ya? ¿Qué es una solución hipotónica? Voy a pedir que me responda a Miriam Mamani Quispe, si es que está conectada, me dice por favor. Así que sí está presente y me responde con respecto a qué es una solución hipotónica. Le cedo el micrófono a la persona Miriam Mamani Quispe. ¿Estará presente por ahí? ¿Está conectada? Sí, doctora. Ya, ¿cómo estás, Miriam? ¿Me podrías responder qué es una solución hipotónica? Bueno, no, una solución hipotónica es aquella donde la concentración es menor en el exterior que en el interior. Ya, bueno, la base está clara, pero a ver, vamos a un poquito más ampliar esta respuesta, ¿te parece? Gracias por tu participación, Miriam. Ya, entonces esta solución hipotónica va a ser aquella, como bien nos decía nuestra futura colega, es aquella que presenta una concentración salina menor a la del citoplasma celular. De tal manera que en este procedimiento habrá un ingreso del agua por ósmosis hacia el interior de la célula. Este ingreso del agua va a hacer que nuestras células se hinchen, aumenten de tamaño. Y por tanto va a haber una dispersión de los cromosomas. No va a haber uno sobrepuesto o una maraña de cromosomas que van a ser inanalizables. ¿Ya? Entonces, es un punto crucial el sometimiento de esta solución hipotónica que en el caso nuestro aplicamos con el cloruro de potasio. ¿Ya? Entonces, este punto nos ayuda a dispersar los cromosomas. Además que la temperatura de adición de esta solución debe ser a temperatura corporal, quiere decir que a 37 grados centígrados para acelerar el transporte del agua a través de la membrana. Bueno, continuando, a nuestro siguiente paso es la fijación de las células. La fijación de las células se lleva a cabo con un reactivo denominado Carnot, que no es nada más que soluciones de ácido acético con metanol, ¿ya? Una relación 3:1. Entonces, tranquilamente encontramos esos reactivos, preparamos una relación 3:1 y obtenemos un fijador ideal para nuestras células. Además que este punto es muy, muy importante para
que se detenga definitivamente la actividad de las células, ¿no? Finalmente, estatizar en sí a las células. Además que este paso de la fijación nos ayuda a preservar, a endurecer las membranas. Y, ¿por qué no?, a solidificar y mantener, endurecer a las cromátides. Esto con cuya finalidad va a ser preparar a estos cromosomas para un bandeo, ¿ya? Entonces, una vez obtenidas nuestras células ya fijadas, nosotros vamos a obtener un pellet concentrado de células metafásicas, y ya según la experiencia del analista, del laboratorista, vamos a continuar con lo que es el goteo en placas, ¿no? En portaobjetos. Bibliografía nos dice que gotear, o sea, el pellet que hemos obtenido sobre una placa a partir de unos 50 a 60 centímetros de altura, pero en mi práctica real, ¿no? En el laboratorio me ha pasado que alguna vez mi pellet ha sido tan poquito, o sea, un volumen mínimo, que el hacer gotear de 50 centímetros o más, me ha tocado alguna vez que mi gotita no cayó en la placa, ¿no? Cayó a un costado. Y ya perdí muchas células en etapa de metafase. Entonces, este punto es según la experiencia que vayamos adquiriendo, ¿no? Yo personalmente en el laboratorio, cuando tengo esas muestras con un volumen mínimo, evito hacer el goteo, pero cómo llego a fijarlas en las placas es a partir de ¿cómo diría? De hacer gotear con unas micropipetas, con 50 microlitros del pellet, hacer gotear, pero ya no con una altura de 50, 80 centímetros, sino hacer un barrido en el portaobjetos. Pero para ayudar a este esparcimiento de las células en la placa, en el portaobjeto, ayuda mucho el de someter a las plaquitas a mechero, hacerle una pasadita por el mechero y tranquilamente obtenemos metafases, ¿no? Esto, una vez obtenidas ya nuestras placas fijadas, dispersas en el portaobjetos, debemos de someter a un envejecimiento, a un secado homogéneo de estas placas, ¿no? El secado homogéneo de estas placas nos van a permitir el de aplicar las tinciones adecuadas y no dañemos a los cromosomas, ¿no? Entonces, este envejecimiento se lleva generalmente, bibliografía te dice, hay que envejecer las placas a temperatura ambiente 1 a 2 semanas, pero no es tan estrictamente. Mira, mi paciente viene con sospecha de cromosomopatía, tiene edad materna avanzada, sus marcadores bioquímicos están alterados, llega la muestra, lo hago, lo proceso, pero me voy a tardar en envejecer mis plaquitas 2 o 3 semanas más. Para estos pacientes el tiempo es crucial, ¿no? Entonces, no puedo darme el lujo de esperar otra semana para envejecer mis placas y darle después de esa semana, recién revisar sus cromosomas y darle el resultado. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que ver alguna alternativa de acelerar esta etapa de envejecimiento para nuestros cromosomas. Entonces, prácticamente podemos adelantar o acelerar este envejecimiento en el laboratorio, sometiendo nuestras placas a una temperatura. Personalmente yo los he ido envejeciendo mis placas de 50 grados, de 45 a 50 grados centígrados, por el lapso de 1 hora. 1 hora las dejo envejeciendo ahí mis placas y listas, enfrían y listas para el bandeo y la tinción. Y obviamente con el bandeo y el análisis. Ya lo puedo ir analizando tranquilamente. Entonces son puntos en los que
tranquilamente nosotros podemos manipular a favor nuestro, ¿no? A favor de dar un diagnóstico pronto a nuestros pacientes, no postergar más su estrés que tenga de esperar un resultado positivo o negativo, ¿no? Entonces, todos estos puntos, yo se los digo, ¿no? Replicándoles la experiencia laboratorial que he tenido y puntos en los que se puede optimizar el tiempo. Porque donde más vamos a ir a demorar el tiempo es en el análisis de los cromosomas. Tenemos cromosomas, ¿cuántos hemos dicho? Hemos dicho 46 cromosomas tenemos el ser humano. Entonces, la nomenclatura me dice que debo analizar 20 metafases, mínimamente, no menos. Más se puede, menos no. Entonces, al analizar 20 metafases, tengo que hacer, revisar 46 cromosomas de cada una de estas metafases, ¿no? Entonces, no es poco lo que tengo que revisar. Ya, en este punto del análisis de los cariotipos también es necesario que según el antecedente clínico que nos remitan de estos pacientes, el médico genetista va a hacer una historia clínica breve en su solicitud del examen. Nos dirán, pues, cromosomopatía de cromosoma 21 a descartar. Posible síndrome de Down. Y también nos han mandado pacientes con estos rasgos fenotípicos. Entonces, estos rasgos fenotípicos nos indican algo, ¿no? Nos dice descartar alteraciones en el cromosoma 21, nos dice. Entonces, son esas pautas que desde luego es bastante de ayuda para nosotros que vamos a analizar estos cariotipos. Buscamos específicamente de lo que sospechan ellos. ¿Por qué? Porque al final ellos han visto al paciente, ellos han revisado exhaustivamente las características fenotípicas de cada uno de estos pacientes, ¿no? Entonces nosotros con esas pautas revisamos los cromosomas según su solicitud. Ejemplo, me han dicho sospecha de cromosoma Down. Entonces yo me voy a centrar a buscar el cromosoma 21. Entonces, en cada una de estas metafases yo reviso los cromosomas 21. Hay más, hay menos, están raros, no encuentro un cromosoma, tengo un cromosoma extra. Todo eso me ayuda la historia clínica de su solicitud del paciente, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplito, cuando nos han llegado casos de sospechas no sospechas, sino abortos recurrentes, pacientes con abortos recurrentes. Estas pacientes vienen con algo puntual, ¿no? Quieren embarazarse. Pero al llegarnos una muestra sanguínea de estas pacientes, el médico nos dice cromosomopatía a descartar. Si ustedes revisan un poquito de la bibliografía, en estas pacientes no siempre se busca un cromosoma. En caso de los abortos recurrentes, la alteración cromosómica puede estar alterada no solo uno, puede estar 2, 3, 4, hasta 5 cromosomas, o tal vez más, pueden estar alteradas, ¿ya? Entonces, ese mismo hecho de que hay mayor búsqueda en las metafases de esos cromosomas me hace llevar más tiempo de análisis, ¿no? A diferencia del cromosoma Down, del cromosoma 21, en el caso del síndrome de Down, me voy a centrar en el cromosoma 21. Pero en el caso de abortos recurrentes, a más de un cromosoma, ¿no? Entonces, tengo que ser, mi análisis de las metafases no es homogéneo. Entonces, generalmente en el laboratorio estamos demorando aproximadamente de 3 a 5 días solamente del análisis de los cromosomas. Como les digo, es muy variable en la situación de paciente a paciente. En caso de síndrome de Down, a veces es puntual y ya revisamos, listo, emite el resultado en 3 días. Pero en el caso de otras patologías, se demora el tiempo, ¿no?
Eso con respecto a este esquema breve que les he dado, no ni tan breve en sí, pero espero que les esté ayudando bastante, para que vean que no es difícil la técnica del cultivo celular y más aún para obtener ¿no? una fotografía de nuestro material genético. Entonces, ¿qué les parece si un poquito ahondamos con las técnicas de bandeo? ¿Ya? Este resumen de esta imagen, ¿no? Les hace un breve resumen de las diferentes técnicas de bandeo, como son las bandas Q, G, R, C y NOR. Se las voy a ir desglosando una por una, ¿ya? Para que así un poquito conozcamos más de esta, su utilidad, por qué, en qué casos me sirve y todo eso, ¿no? El bandeo Q ha sido uno de las primeras técnicas de bandeo utilizadas, iniciadas por el investigador Casperson en el año 1970. Es el método más utilizado, el cual este doctor Casperson, haciendo uso de la quinacrina, ha revelado regiones claras, bueno, en sí ha revelado bandas brillantes y opacas, ¿no? Esto con la utilización de un microscopio de UV. Como ya les había dicho, el sometimiento, el tratamiento con la quinacrina, que nos va a evidenciar regiones ricas en adenina, timina, también se pueden dilucidar esto en las regiones del cromosoma Y. Esta es una fotografía en la cual se ven bandas opacas y brillantes, ¿ya? Pero en sí la identificación no es tan clara, ¿no? Pero gracias a las siguientes técnicas de bandeo llegamos a observar y dilucidar más estas técnicas de bandeo. Como son las bandas G, principalmente esta técnica de bandeo es el método más utilizado, lo utilizamos hasta la fecha. Es la más utilizada, además que hace uso de metodologías muy sencillas, no es nada complicado, no necesitamos microscopio de ultravioleta, ni necesitamos reactivos hiper tóxicos ni nada. Entonces hacemos uso de la tripsina en este caso. La tripsina es una enzima que nos va a ayudar a debilitar ciertas regiones en el cromosoma, y estas se evidencian con la ayuda de las tensiones GEMSA, ¿no? Aquí podemos ver una fotografía clásica, ¿no? De la utilización de el bandeo GTG. El bandeo GTG, ya les había dicho, bandas G, que correlacionan en sí, en sí que también hacemos uso de la tripsina y GEMSA. Las bandas R es otra técnica de bandeo. Esta técnica de bandeo nos evidencia un patrón reverso a la quinacrina. Entonces, yo tenía regiones opacas y brillantes en la técnica de bandeo técnica de bandeo Q, por ejemplo. Me va a invertir eso. O sea, mis opacas van a ser oscuras, mis brillantes claras, así, ¿ya? Entonces, esta técnica de bandeo, también aquí vemos una fotografía que nos ayuda a ver estas características, pero sí pueden ver en la fotografía, sí nos permiten clasificarlas, mira, no tienen un patrón repetible entre uno y otro, entonces es bastante útil, ¿no? Además que esta técnica de bandeo es bastante utilizada para buscar regiones teloméricas, ¿ya? Entonces, pero ya les había dicho, ¿no? El ser humano no tiene regiones teloméricas, entonces en citogenética humana no nos serviría la utilización de esta técnica de bandeo. Continuamos con las bandas C.
Las bandas C es también denominada una tinción selectiva, la cual solamente va a flanquearse a las heterocromatinas, ¿no? de los cromosomas. Estas heterocromatinas solamente están presentes en regiones centroméricas, como dice, ¿no? Ahí en el esquemita. Aquí podemos ver esta metafase. Se ven toditos como corbatitas, ¿no? Entonces, alguna patología que se centre en el estudio de los centrómeros de tal cromosoma, tranquilamente yo aplico esta técnica de bandeo. Aquí tenemos una fotografía o un ideograma del bandeo C. Como les decía, ya según la solicitud o la sospecha clínica, vamos a aplicar estas técnicas de bandeo. Continuaremos. Con respecto a la aplicación de la citogenética en la clínica, les digo, es bastante útil en el diagnóstico de prenatal y postnatal, como les había mencionado, ¿no? Hay ciertas características fenotípicas que nos van a llevar a sospechar de cromosomopatías, ¿no? Y esto netamente lo va a evaluar el médico genetista. El médico genetista nos dice tal fenotipo, con sospecha de tal, se solicita cariotipo, punto. Las anomalías cromosómicas pueden dividirse en numéricas y estructurales. Con respecto a las numéricas, se presentan las poliploidías, que generalmente son letales, no llegan a término, ¿ya? Hay también, se presentan casos de triploidías, tetraploidías. Las menciono esas dos porque pentaploidías no se dan, no se ha visto los casos. Estos dos alteraciones numéricas sí se han presentado experimentalmente, pero generalmente los hemos ido viendo en procesos oncohematológicos, ¿ya? En pacientes con cáncer. Además que las alteraciones numéricas también podemos considerar las aneuploidías, en las que se gana o se pierde un cromosoma. Uno, les digo, ¿ya? No se puede tener 4 cromosomas, 5, 3 cromosomas, 6, no. Principalmente las que llegan a término son las monosomías y las trisomías, ¿ya? Eso con respecto a las anomalías cromosómicas numéricas. Con respecto a las estructurales, tenemos las anomalías balanceadas y no balanceadas. Más adelante lo vamos a ir viendo, ¿ya? No se confundan con las terminologías. Como les había mencionado, algunas alteraciones numéricas, ¿no? Anomalías cromosómicas numéricas. Las más clásicas, les voy a hacer un breve resumen. Tenemos la trisomía del par, la trisomía 21, que corresponde al síndrome de Down, ¿ya? Este cariotipo, por ejemplo, en esta fotografía, vemos claramente que se trata de un varón, ¿no? X y Y. Pero también me dice que el cromosoma 21 están presentes 3 de estos. Entonces, mi cariotipo, mi nomenclatura me indica el total de los cromosomas son 47. Pues, bueno, esta fotografía, este ejemplo corresponde a una mujer. Nuestro caso es 47XY. Y añadimos el símbolo más 21, ¿no? Todo esto es una nomenclatura ya estandarizada. Lo vamos a ver el día viernes con respecto a la nomenclatura, ¿ya? No se me confundan mucho el por qué esto y por qué no lo otro. Esta es nomenclatura ya estandarizada por un conjunto de profesionales citogenetistas que ya han estandarizado este punto, ¿ya? Entonces, la supervivencia generalmente de estos pacientes llegan a término, están relacionadas con la edad materna, mayores a 35 años hay ¿cómo se diría? Hay más riesgo de que los hijos presenten síndrome de Down. No es estrictamente, pero
con respecto a la edad materna aumenta, ¿no? Algunos fenotipos de estos pacientes, ¿no? Seguramente alguna vez habríamos visto estos pacientes que no nos extrañan algunas características, ¿no? Como ser las orejas pequeñas, de implantación baja, la boquita es pequeña, la lengua es larga, siempre tiende a salir y estos tienden a salivar con exceso, nariz achatada y presentan un tono muscular disminuido al nacer, ¿no? O sea, sus reflejos musculares son bajos, ¿ya? También presentan un exceso de piel en la nuca. Continuaremos con una trisomía 18, o considerada el síndrome Edward, ¿ya? El cariotipo lo tenemos acá, ¿no? La trisomía está presente en el cromosoma 18. Entonces nos vamos aquí. Igual, el total de los cromosomas analizados en esta metafase fue 47 cromosomas, seguidos del par sexual, XY. Y añadimos el signo más y denotamos el cromosoma extra, que es este caso, que es del cromosoma 18. ¿No? Entonces, esta trisomía también es considerada una aneuploidía autosómica. Generalmente estos pacientes llegan a término, pero con muchas malformaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos algunas características de estos pacientes, de estos recién nacidos, los fenotipos característicos, ¿no? Orejas pequeñas, boca pequeña, puños cerrados, pie en forma de mecedora, el retraso mental es severo, ¿no? Generalmente estos recién nacidos no llegan a pasar más de 5, 3 días, o sea, las afectaciones en estos pacientitos son muy graves, ¿no? Y no llegan a una buena expectativa de vida. Continuaremos con el síndrome 13, el síndrome Patau, mejor dicho, de la trisomía 13, ¿ya? Este cariotipo, esta afectación cromosómica es bastante... Estas tres trisomías que les he mencionado, la 21, la 18 y la 13, son las que llegan a término. No hay casos en los que se presente una trisomía del par 18, o trisomía 18, trisomía 1. Son esas trisomías que son incompatibles, no llegan a fecundarse. Estas tres que les estoy mencionando sí llegan a fecundarse, ¿no? Sí llegan las mamás a gestar a estos bebés, ¿no? Entonces, como ya vemos en esta fotografía, tenemos un cariotipo, en este caso es mujer, ¿no? Tengo 2 cromosomas X, acá, el número total de los cromosomas es 46, XX, y anotamos el cromosoma extra, ¿no? En este caso, el 13. El fenotipo propio de este síndrome Patau es muy característico, ¿no? Las hendiduras orofaciales, microftalmia, polidactilia, o sea, presenta muchos deditos, la aplasia cutis. La aplasia cutis, por ejemplo, es carencia de piel, generalmente en la cabecita, ¿no?, de los bebés, y de hecho los defectos en el sistema nervioso central. No quiero dejar de mencionarles algunas aneuploidías, aneuploidías en los cromosomas sexuales. El más común, el síndrome Turner. La alteración cromosómica clásica es la ausencia de un cromosoma X, ¿ya? En esta fotografía podemos ver claramente que el par X está ausente, ¿no? El cromosoma X. Entonces, mi nomenclatura me va a decir, el total de los cromosomas presentes en esa metafase es 45. Solo tengo presente un cromosoma sexual. No es, según la nomenclatura, no es lo correcto poner un 0. O sea, basta con poner 45, X. Hemos cumplido con una nomenclatura clara para que interprete el médico, ¿ya? Esta alteración se presenta en mujeres
Estas mujeres tienen un fenotipo característico con una estatura baja, proporcional, de hecho, tienen falla ovárica, tienen infertilidad y otras malformaciones que al médico genetista le hace sospechar y nos mandan a solicitar, a hacer un examen de cariotipo, ¿no? Otra aneuploidía del cromosoma sexual sería el síndrome de Klinefelter, ¿no? Es uno no más que sí se presenta, sí hay casos en los que se ha presentado estudios recientes en el laboratorio de genética de la UNSA, en sus últimas publicaciones del año pasado, hay casos, ¿no? Que ya realmente se han analizado, ¿ya? Estos pacientes presentan un cromosoma X extra, ¿ya? Como vemos aquí en la fotografía, XXY. La nomenclatura me dice el cariotipo y el cromosoma, los cromosomas sexuales presentes, ¿no? También están relacionados con la edad materna, ¿ya? Todos estos cromosomopatías que les he mencionado, la 16, cromosoma 18, 13, la cromosomopatía del par 21, también están relacionadas con la edad materna. Mencionar algunas características fenotípicas, ¿no? De estos pacientitos generalmente son bastante altos, presentan testículos muy pequeños con relación a la proporción de estatura que ellos tienen, ¿no? La ginecomastia, por ejemplo, ellos tienen a desarrollar los pechos, ¿ya? Entonces, al haber este cromosoma extra de X, hace que desarrolle, ¿no? Esta región en su cuerpo. Entonces, uno de estos pacientes en sí son propensos a sufrir de cáncer de mama, ¿ya? Entonces, no se sorprendan de que el cáncer de mama no solamente nos da a las mujeres, ¿no? Algunas anomalías de la estructura cromosómica, ¿ya? Les había mencionado las alteraciones numéricas, pero ahora las anomalías estructurales. Son muchas las alteraciones estructurales, pero yo las voy a mencionar algunas clásicas, ¿ya? ¿Cómo son las translocaciones? Las translocaciones principalmente significa un intercambio de material genético, ¿no? Entre cromosomas homólogos y no homólogos. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser acrocéntricos, metacéntricos y a eso me refiero, ¿no? Con homólogos y no homólogos. Con respecto a la translocación robertsoniana, en este ejemplo, se denomina este término robertsonianas debido a su investigador, ¿no? Robertson, que principalmente ha estudiado esta alteración estructural en los cromosomas acrocéntricos, como ser cromosoma 13, 14, 15, cromosoma 21 y 22. Los vamos a ver adelante, no se preocupen ya, no se confundan con esto, cuáles son los acrocéntricos y todo eso. Les voy a dar una clase completa exclusivamente de cómo identificar y clasificar a los cromosomas. Otra anomalía estructural, las inversiones. Estas inversiones conllevan a un rearreglo en la estructura final del cromosoma, ¿ya? Entonces, principalmente se producen dos rupturas dentro del mismo cromosoma, ¿ya? Entonces, esa ruptura origina un cromosoma anómalo, ¿no? Pero no se ha perdido ni se ha ganado material genético. Otra alteración estructural, las inserciones. En el caso de las inserciones, se produce una deleción de un fragmento de un cromosoma y se transfiere a uno homólogo, ¿ya? Entonces vemos en esta imagen, ¿no? El cromosoma 4 ha sufrido el cromosoma 20 aquí ha sufrido una inserción a partir de un material genético del cromosoma 4, ¿ya? Esta región ha sido insertada al cromosoma 20, y ya de hecho cambia el patrón de bandas, ¿no?
pero es bueno reconocer a estos cromosomas, ¿no? Principalmente. Finalmente, las deleciones que se deben a una ruptura cromosómica, pérdida de material genético. Estas sí son patológicas dependiendo a la pérdida, al tamaño de la pérdida del material genético. O sea, si la pérdida es considerable, la afectación es pues mayor, ¿no? Por ejemplo, hay microdeleciones, hay macrodeleciones. Las microdeleciones, por ejemplo, no llevan a un fenotipo muy grave, ¿no? Pero las macrodeleciones pueden llevar incluso a que los pacientes mueran, ¿no? Entonces, todo eso con respecto a las anomalías estructurales. Eso sería el tema de la citogenética, concluyendo esta primera clase. Espero realmente haber aclarado algunos conceptos que ustedes tenían para que se apasionen con esta área de la citogenética. La citogenética es bastante olvidada en nuestro medio y invadida por los biólogos. No tengo ningún problema con los biólogos, por si hay algún biólogo o está haciendo carreras paralelas por ahí. No tengo ningún problema con los biólogos, pero creo que el profesional bioquímico tiene lineamiento para la aplicación de estas técnicas con toda la ética, principios, para dar una respuesta con respecto al diagnóstico clínico, ¿no? En estos pacientes. Entonces, les invito a que nos veamos el día miércoles con la siguiente curso, con el siguiente tema, que va a ser la citogenética molecular. Es una de las técnicas de última generación, bueno, ni tan última, pero aplicadas y bastante útiles para las cromosomopatías. Bien, muchísimas gracias, doctora Gloria. Bien, chicos, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día miércoles. Muy bien. Hasta luego, doctora. Hasta el miércoles, doctora. Doctora. Preguntitas que tienen para el miércoles, ¿ya? El miércoles, preguntitas.